una mujer que encuentra el amor en el lugar menos esperado. Acompáñanos mientras exploramos cómo el destino une a esta mujer con el mejor amigo de su hijo, sosteniendo una relación pasional y complicada. La película comienza con un hombre llamado Mark, que estaba trotando en medio del bosque. De repente, un muchacho lo atacó con un cuchillo y lo mató. Unas semanas más tarde, vemos a su esposa. Ella estaba profundamente entristecida por el asesinato de su esposo y también estaba pasando por muchos problemas financieros. Ella había tenido una aventura extramatrimonial cuando su esposo estaba vivo y todos en su vecindario sabían de su aventura. Luego va a despertar a Anthony porque tenía que ir a la escuela, pero hoy no estaba de humor para ir allí. Ella le pregunta cuál es el problema. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? ¿Alguien te intimida? ¿Alguien te lastima? Pero él no dice ni responde a su madre, solo recoge su bolso y se va. Por la tarde, un hombre viene a encontrarse con Sonia en su casa. Era un detective que estaba trabajando en el caso del asesinato de su esposo. También era su amigo de la infancia y estaba enamorado de Sonia, pero ella nunca pensó en él como un amante. Para ella siempre ha sido como un hermano. Mientras tanto, vemos que un chico estaba intimidando a Anthony en la escuela. Él era la razón por la que no quería venir a la escuela. Mientras lo lastimaba, otro niño llamado Daniel viene aquí y le advierte que se mantenga alejado de Anthony. Cuando se va, se da cuenta de que hay una chica llamada Megan a la que Anthony le gustaba mucho, pero tenía miedo de decirle que la amaba. Luego, Daniel se acercó a ella para presentarle a su amigo. Después de un tiempo, los vemos jugando en el campo, pero este chico trata de lastimarlo aquí también. Cuando su entrenador ve lo que está haciendo, lo echa del campo. Aquí también, Daniel estaba ayudando a su amigo. Cuando van al vestuario, Anthony le pregunta, ¿por qué me ayudas todo el tiempo? ¿Qué quieres de mí? Daniel responde, no es que te ayude solo porque necesito algo de ti. Eres una buena persona que recientemente perdió a su padre. Mi padre también murió hace unos años. Así que puedo entender tu dolor y por lo que estarías pasando. Cuando Anthony abrió su casillero, vio que no tenía ropa. Anthony buscó su ropa por todas partes, pero desafortunadamente la encontró en el baño. Habían ido que el mismo tipo que lo hizo por la noche lleva a Daniel a su casa y le presenta a su madre. Le dijo, es mi único amigo en mi escuela. Organizó una fiesta esta noche y casi todos los que conocía vinieron aquí. Daniel también se presentó aquí. Mientras buscaba el baño, accidentalmente entró en la habitación de la madre de su amigo. Comienza a deambular por su habitación y mira sus viejas fotos. De repente, viene aquí y se sorprende mucho al verlo. Dice, estaba mirando tus fotos. Ella dice, está bien, no me importa. Continuaron hablando entre ellos por un rato y luego se va. Unos días después, Daniel una vez más viene a esta casa. Sonia estaba vendiendo su casa porque realmente estaba en grandes problemas financieros y necesitaba dinero. Dice, mi tío está buscando una casa nueva. ¿Estaría interesado en ella? Luego mira a su alrededor la casa mientras habla y se acerca aún más a la mamá de su amigo. Un día en el campo, Anthony estaba desempeñando mejor que Brad, por eso se puso muy celoso de él. Una vez más corre directamente a su loca para tirar su ropa en el inodoro, pero ve que hay una gran cerradura en ella. De repente, Daniel llega aquí y le advierte que no moleste más a Anthony, de lo contrario, tendrá que enfrentar. Sonia estaba asustada porque su exnovio le estaba enviando correos, los cuales está tratando de ocultar a todos, incluso a su amigo detective, porque no quiere que nadie sepa sobre su aventura. Pero Sonia habla con su secretaria sobre estas cartas. Ella le aconseja que al menos le diga a su amigo detective que su exnovio la chantajea, de lo contrario, estará en problemas. Sin embargo, Sonia dice que sería una mala idea. No puedo hacer esto. Mientras tanto, vemos a Daniel convenciendo a Anthony de tener una cita con Megan. Realmente la amaba, así que va a invitarla a salir. Por suerte a ella también le gustaba, así que accedió a tener una cita, pero él necesitaba el auto de Daniel para sacarla, por lo que tendría que quedarse con su madre en su casa hasta que regresara. Ahora, Daniel y Sonia estaban solos en casa. Esta noche, cuando él le preguntó sobre la muerte de su esposo, se dio cuenta de que ella todavía estaba de luto por su muerte, así que le pidió que rompiera el libro de Mark. Ella se sintió muy incómoda, pero cuando lo hizo, se sintió realmente aliviada. Anthony, por otro lado, estaba muy feliz con Megan. A ambos les gustaba tanto la compañía del otro que comenzaron a besarse en casa. Cuando Sonia va al baño a bañarse, Daniel también se quita la ropa y se mete en la ducha. Fue realmente extraño para Sonia, porque él era solo un adolescente y también era el hijo de su mejor amiga, pero ella sabía que le gustaba, así que no le impide unirse a ella en la ducha y este fue el momento en que comenzó su aventura. Regresa a casa después de tener un romance con la mamá de su amigo. Su casa era realmente extraña y en muy mal estado. El estilo de vida que llevaba era todo una mentira y aquí hay otra cosa que nos enteramos.
La carta que Sonia estaba recibiendo en nombre de su exnovio fue enviada por nada menos que Daniel. Lo que sea que haya sucedido, hasta ahora, convirtiéndose en amigo de Anthony y las relaciones físicas con su madre, Daniel lo hizo a propósito. Al día siguiente, en la escuela, Brad le dice a Megan que se mantenga alejada de Anthony porque es un cobarde y también cree que le está ocultando algo, pero sintió que ella lo estaba ignorando. Así que dice que si quieres puedes ir a la oficina y revisar sus archivos, sabrás la verdad. Luego va directamente a Daniel y dice, sé por qué estás detrás de Anthony y cuál es tu plan. Al escuchar esto se enoja mucho y va directamente a Anthony y le dice, quiero que hagas algo por mí. Anthony lo consideraba un muy buen amigo, por lo que no podía decirle que no. Después de esto, fue directamente al campo donde Brad estaba jugando. Le dijo a todo el mundo que Brad me cortó la mano con un cuchillo, estaba tratando de matarme. En el vestuario era un delito grave, así que llamaron al Detective Banner aquí para investigar. Cuando la policía le preguntó quién te lastimó, acusó a Brad de intentar matarlo con un cuchillo. También usó el mismo cuchillo para asustar a Anthony. Cuando le preguntaron a Anthony sobre esto, dijo que sí, Brad estaba tratando de hacerlo matarlo. Después de escuchar esto, Brad fue suspendido inmediatamente de la escuela. Bueno, regresando a casa, Sonia le preguntó a su hijo si realmente estaba siendo amenazado con un cuchillo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ella se molesta mucho y dice que no importa, no podrías haber hecho nada de todos modos. Estaba enojado con su madre porque había visto a Daniel y a su mamá rompiendo el libro de su padre. Anthony sintió como si Sonia nunca hubiera amado a su padre. Poco después de que Daniel la llamara ahí le dijera que quería echar otro vistazo a la propiedad. Cuando ella fuera allí para mostrarle la propiedad, él la empuja contra la pared y comienza a besarla, pero ella no sabía que alguien los estaba grabando, el uno con el otro. Al día siguiente, Megan le mostró a Anthony la misma grabación de video de su madre besando a su mejor amigo. Fue Megan quien grabó todo. En realidad, Megan había llegado a saber la verdad real sobre Daniel, así que siguió a Daniel en el mismo lugar donde había llamado a su madre. Ella le dice que está mintiendo a todos, se graduó de la escuela hace 3 años, pero todavía está aquí porque quiere vengarse de su familia. Pero Anthony no reacciona a nada. Dice, este es el asunto más de mi madre, no puedo detenerla de amar a alguien. Luego le pregunta sobre el incidente cuando Brad intentó matarla con un cuchillo, pero él no dice una palabra y se aleja. Después de esto, cuando ella se topó con Daniel, él toma ese video en su teléfono. Un par de días después, Sonia también entendió que alguien me había grabado besando a Daniel. Estaba asustada porque su video se subió a las redes sociales y se volvió viral. El Detective Banner también vino aquí después de ver ese video viral de besos de Sonia. Hoy se molestó tanto después de ver el video que le dijo la verdad real, que está teniendo una aventura con este adolescente y su exnovio está enviando cartas para chantajearla por dinero. Banner se molestó mucho después de escuchar esto, porque había sido ocultándolo desde el principio de este caso. Megan le envía un mensaje a Anthony, le pide que se reúna con ella en la casa de Daniel. Cuando llega aquí, ve que no hay nadie en casa. De repente, Daniel lo atacó en la cabeza, por lo que quedó inconsciente. Aquí nos enteramos de que fue Daniel quien le envió el mensaje desde el teléfono de Megan y luego le envió otro mensaje a Sonia en nombre de Megan y dijo que Anthony se va a quedar en mi casa hoy, así que no lo esperes. Ella recibió otro mensaje del teléfono de su exnovio en el que estaba escrito que quiero conocerte de inmediato. Pero antes de conocerlo, le dijo todo al detective, que se iba a encontrar con su exnovio, pero cuando llegó a este lugar, se sorprendió al ver a Daniel aquí. Daniel le dijo a toda la verdad, que por qué está haciendo todo esto. El exnovio de Sonia no era otro que el verdadero padre de Daniel. Cuando todos se enteraron de su romance con Sonia, ella lo dejó, pero se suicidó porque no podía soportar el dolor de vivir sin Sonia. Pero Daniel cree que Sonia es responsable de la muerte de su padre, por eso Daniel le asesinó a su esposo Mark. Al principio, él le entrega un cuchillo y le dice suicidarse, pero Sonia no estaba haciendo lo que él le pedía que hiciera. Así que él dice: he secuestrado a tu hijo y si no te suicidas, entonces lo mataré y serás responsable de su muerte. Aún así, ella no hace esto. En cambio, apuñala a Daniel en la pierna y huye, pero al salir ve al Detective Banner. Ella le dice que capture a Daniel porque estaba tratando de matar a Sonia. Va tras él, pero Daniel ya se ha escapado. Mientras tanto, cuando Anthony se despertó, estaba atado a un árbol con una cuerda. Megan también estaba atada al mismo árbol. Ambos de alguna manera se ayudaron mutuamente y se liberaron.
Sonia y Banner siguieron a Daniel hasta su casa. Mientras lo buscaban por su casa, de repente, Daniel lo apuñaló por la espalda. Luego toma su arma y comienza a buscarlo para que Sonia la derribara. Cuando estaba a punto de matarla, Anthony vino aquí y trató de convencerlo de que no lo hiciera, pero él no estuvo de acuerdo. De repente, Megan lo atacó en la cabeza por detrás, y finalmente logró dejarlo inconsciente. Sonia quería matarlo, pero Anthony detuvo a su madre. Luego, Daniel fue enviado a la cárcel y los tres viven felices para siempre. Suscríbete a nuestro canal para acceder a una amplia gama de historias románticas que te mantendrán al borde de tu asiento. No te pierdas la oportunidad de emocionarte con nuestras increíbles historias. Haz clic en el botón de suscripción y comienza tu viaje por un mundo de emocionantes narrativas. No te arrepentirás.